Bendito Dios, te damos gracias porque tu palabra es instrucción de vida para nosotros. Literalmente tú dijiste en ella: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Señor, tú eres la vida, no hay ningún sucedáneo, no hay ningún elemento que quiera suplantar de forma verídica lo que eres tú, quién eres tú, que es solamente la vida. A veces nuestros sentidos nos quieren engañar diciendo que algunas situaciones son vida, algunas adquisiciones, algunas posesiones, algunos momentos, etcétera, etcétera. Pero no queremos ser engañados, solamente en ti está la vida, y esa vida está reflejada en tu persona, en tu espíritu, en tu palabra. Háblanos, te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Muchísimas bendiciones para todos. Soy el pastor Giovanni Ospina de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, para todas las naciones. Muchísimas gracias por seguir nuestras redes sociales, por escuchar estos mensajes y también fundamentalmente por compartirlos para que, como dice la Biblia, esta palabra corra y sea glorificada para bendición de muchas personas. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, y voy a leer desde el versículo 1. Un pasaje conocido por todos nosotros. Dice la Biblia: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era un hombre principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Diga conmigo: Dios está con él. Dios está con él. Versículo 3. Y le respondió el Señor Jesús: de verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te sorprenda de que te dije: les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dijo: ¿tú que eres maestro de Israel, no sabes esto? De verdad te digo que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto que el Señor Jesús responde aquí suena como un discurso extraño, ¿no? La mayoría de nosotros, tal vez de primera lectura, no entendemos mucho de esto. Pero dice literalmente el Señor Jesucristo en el versículo 12 que estas son cosas celestiales. Las cosas que Él está hablando son cosas celestiales. Él dice: les he dicho cosas terrenales y no creen. ¿Cómo creerán si les digo cosas celestiales? Estas no son cosas literalmente terrenales, porque nacer del Espíritu no es nada terrenal. El Señor Jesús está manifestando algo que es lo que llamamos como el nuevo nacimiento. El verso 5, Jesús dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Escucha esa expresión: entrar en el reino de Dios. Siempre hemos dicho que el reino de Dios, muchas veces la gente interpreta que el reino de Dios sencillamente es la vida eterna. La gente piensa que el reino de Dios simplemente se empieza a dar cuando estemos del otro lado de la eternidad. Ese es el reino de Dios, pero eso es equivocado. El reino de Dios significa el gobierno de Dios, donde Dios gobierna. Eso es el reino de Dios, donde Dios señorea. Y créame que Dios no va a empezar a señorear sobre nosotros y gobernar sobre nosotros solamente desde el otro lado de la eternidad, sino desde ahora. La Biblia dice que para que podamos entrar en el gobierno de Dios, en el señorío de Dios, es necesario tener una condición espiritual nueva. Y eso es lo que Él le llama nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu. ¿Qué significa nacer del Espíritu? Que la naturaleza espiritual de nosotros sea despertada. ¿Qué significa eso? Que nosotros como seres humanos tenemos una condición física, que aquí la Biblia le llama carne, entendámoslo como cuerpo. Jesucristo dijo en el versículo 6, lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Aquí está hablando de la condición humana. El hombre es carne. ¿Qué es carne? Cuerpo. El que nace del cuerpo, un cuerpo es, pero el que nace del espíritu, espíritu es. La otra condición de la naturaleza humana es la espiritual. Y nuestra naturaleza espiritual tal vez no ha nacido aún, porque ya nacimos del cuerpo, eso es evidente. Pero ¿y qué con nuestra naturaleza espiritual? ¿Qué ha pasado con nuestra naturaleza espiritual? Y la Biblia dice que el que no nace del Espíritu no puede entrar al gobierno de Dios. Vamos a aterrizar un poquito este mensaje. Muchos de nosotros nos llamamos cristianos, pero aún no hemos visto el reino de Dios en nuestras vidas. Es decir, no hemos visto que Dios esté gobernando plenamente nuestras vidas. ¿Por qué?
¿Cuál es la muestra de eso? Que todavía hacemos cosas que le desagradan a Dios, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones recurrentes y que en la oración decimos, Dios, otra vez volví a fallar con lo mismo? Y nos ha pasado muchas veces que tropezamos de nuevo y con la misma piedra. Y volvemos recurrentemente a pedir perdón por lo mismo y nos encontramos en un ciclo vicioso que uno dice, bueno, pero si yo estoy ayunando por esto, yo estoy tratando de poner mi arrepentimiento es sincero frente a esta situación porque me veo en las mismas. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero escucha esto, el que siembra para el Espíritu. Aquí hay otro aspecto. Juan nos decía que hay que nacer del Espíritu, pero ahora ¿qué nos dice? Que hay que sembrar para el Espíritu. ¿Usted entiende qué significa sembrar para el Espíritu? Significa que el campo de cultivo es lo espiritual. La Biblia habla en Colosenses, por ejemplo, de cantar cánticos espirituales. Porque hay cánticos carnales. ¿Qué hay con eso de cantar cánticos espirituales? Nada diferente sino a cultivar mi vida espiritual, porque a veces nos exponemos. Yo sé que lo que voy a decir a continuación es polémico. Pero la pregunta es, ¿qué del evangelio verdadero no es polémico? Entonces, si uno calla algunas cosas porque simplemente sean polémicas, entonces nunca va a predicar la verdad. ¿Estamos? Porque mucho de lo que Jesús dijo fue polémico. ¿Y sabe por qué él no lo cayó? Porque a él le importaba la verdad, no tanto lo polémico. Y aunque sea polémico, el Señor Jesús no cayó lo que estaba diciendo porque a él le importaba más la predicación de la verdad que la polémica que se pudiese armar en torno a ello. Hay gente que sencillamente por no polemizar no dice lo que se deba decir. La pregunta es, ¿qué tan importante es decir lo que se deba decir? Si la consecuencia más que una polémica puede ser la vida de alguien. En algún momento estábamos en la clínica en urgencias con mi hija y saliendo de urgencias, gracias a Dios, era una situación de un resfriado, no recuerdo. Pero saliendo de urgencias noté que un niño, más o menos de la edad de ella, tenía el glóbulo ocular por fuera. Es decir, el ojito se le salió. ¿Usted sabe lo impactante que resulta hacer eso para cualquier persona y más para un padre? Cualquier cantidad de cosas se vinieron a mi mente. El niño estaría jugando, quién sabe qué estaría haciendo. Pero yo no creo que el niño estaba jugando con un alambre a tratar de sacarse los ojos. Sencillamente fue un accidente. Todo lo que uno haga, en ello corre peligro. Hasta caminar o hasta dormir. Yo conozco gente que se ha caído de la cama y se ha pegado un totazo en la cabeza y hasta ahí llegó. Sí, en serio. Yo supe una persona que andaba fracturada de los brazos y yo cuando le vi a esa persona le dije, ¿qué le pasó? Uy, ¿pero qué le pasó? Y dije, ¿cuál fue el accidente? Y resulta que se había caído solo de la cama. Se fracturó cayendo de la cama. Ayer estábamos escuchando las noticias, o bueno, estábamos haciendo otra cosa y escuchando las noticias, dijeron, un artista, un hombre del medio artístico, un cantante, se murió. Y mi expresión fue, ¿cierto que? ¡Wow! No puede ser. Y justo ahora que estaba vivo. ¿Sabe qué se necesita para morirse? Estar vivo. Es decir, todos calificamos. Nos puede pasar a todos. Y todos, escúcheme, no estamos exentos de absolutamente nada considerando nuestra fragilidad. Por eso hay que tomar medidas de prudencia y de sabiduría. Si usted ve a un niño que está haciendo monerías y usted se queda callado para no polemizar, para que no se enoje, usted está omitiendo una información tan importante que hubiera evitado que al niño se le salga el globo ocular. ¿Me hago entender? De la misma manera, hay gente que va camino a la muerte y uno tiene un mensaje de vida, una instrucción de vida, que si la omite es hacerse cómplice de la muerte. Y escúcheme, así polemicemos con eso. Hay gente que le interesa más no polemizar, estar tranquilo con todo el mundo, que si la gente se va a un abismo. No importa. Si usted viese a alguien invidente, cieguito pues, que va caminando en un camino rumbo a un precipicio y usted está viendo que le faltan 3, 4 pasos para caer al precipicio, ¿usted no le pegaría un grito? ¿O correría? Porque digamos, usted nota que es invidente, pero ¿usted qué va a saber si es sordo? Entonces más bien usted sale corriendo una vez en caso de que sea invidente y sordo. Y usted sale corriendo y usted le va a decir, ¡ay, ay, 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 cuidado! ¿Sí o no que usted lo haría? Eso debería hacerse. Hay gente que no le importa. Hay gente que lo único que haría es sacar su celular y grabar ese momento. Porque es que yo fui testigo de la caída de un ciego. Esto se va a volver viral. ¡Ey, tonto! ¿Cómo prefieres que se vuelva algo viral a que una persona se muera? ¿Cómo prefieres que la muerte de alguien se haga viral a que esa persona no
llegue a ese punto. Podría sonar un poco exagerado, pero muchas veces somos así. Sembrar para... decía que lo que voy a afirmar puede resultar polémico. Y de hecho lo resulta. Jesucristo dijo en Mateo 22, versículo 15. Versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo al Señor Jesús en alguna palabra. Verso 16. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Escucha esto. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie. ¿Sabe qué significa no cuidarse de nadie? Que no mira la apariencia de la gente. En otras palabras, tal vez va a sonar un poquito fuerte, no le importa lo que diga la gente. ¿Cuál es el peso que tiene la opinión de los demás sobre su vida, sobre su fe? ¿Cuál es el peso que usted le da a lo que piense la gente? Al que dirán que llaman. Pero mire cómo estos hombres reconocen que Jesús es, 1, amante de la verdad, 2, enseña con verdad el camino, porque es que no se puede ser amante de la verdad si no enseña con verdad el camino. Hay mucha gente falsa sobre los púlpitos. Segunda de Pedro dice que hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos profetas que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Eso dice la Biblia. Entre ustedes habrá falsos maestros. Solo alguien de alguna manera entrenado en la palabra de Dios o ejercitado en la palabra de Dios puede tener ese discernimiento. Pero hay tanta gente que no lo tiene. Discúlpenme lo que voy a decir, pero hoy desde muchos púlpitos a la gente le meten los dedos a la boca porque la gente no es responsable con estudiar la palabra de Dios y sacan provecho de la gente, se aprovechan de la gente y hacen lo que quieren de ellos con pura manipulación. Enseñas con verdad el camino de Dios y escuche, y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. ¡Wow! ¿Qué no mira el Señor? Eso es bueno saberlo. Es bueno saber qué Dios mira. La Biblia dice que Dios al corazón altivo y soberbio lo resiste, pero Dios mira al de corazón humilde. Eso es bueno saberlo, pero también es bueno saber que Dios no mira. Y la Biblia dice que Dios no mira la apariencia de los hombres. Nosotros miramos apariencias. Ese es el doctor fulanísimo de tal. Ese es fulanísimo de tal. ¡Ey! Las apariencias engañan. Entonces, no nos dejemos llevar por reputaciones, no nos dejemos llevar por apariencias. Que nuestra guía sea la palabra de Dios y el Espíritu de verdad. La Biblia dice en Juan que el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. Versículo 17. Y le dijeron: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? Oiga, ¿qué lenguaje es este, Señor? ¡Qué falta de prudencia! ¿Usted se imagina si un ministro hoy desde el púlpito utilizase estas palabras? Lo bajan, lo disciplinan. Le estarán llamando la atención. Pastor, ¿qué es eso? Otros dirán: yo a esta iglesia no vuelvo. Allá lo insultan a uno. Es el Señor Jesús que le está diciendo a unas personas, a unos seres humanos que merecen todo el respeto. El Señor le está diciendo: hipócritas. ¿Será una falta de respeto o será sencillamente una verdad que ellos necesitaban escuchar? Porque hasta este momento ellos se creían del círculo cercano de Dios. Ellos se creían los escogidos de Dios y nadie les había dicho que estaban equivocados. Ellos creían que tenían la verdad plena y que nadie como ellos. Y si el Señor Jesús no les hablaba claramente, ellos iban a seguir en ese camino de mal, el invidente que va rumbo al precipicio. Y el Señor Jesús les tuvo que hablar con claridad, porque para un religioso la palabra hipócrita es algo bien fuerte. Pero el Señor Jesús tenía que llegar a lo profundo de su ser. ¿Usted sabe lo que es una cirugía de corazón abierta? Es una cirugía completamente necesaria en algunos casos. No se puede en ninguna manera dejar de hacer en algunos casos particulares. Si una persona no recibe ese tipo de tratamiento, sencillamente se puede morir. Cuando se requiere una cirugía de corazón abierto es porque se requiere una cirugía de corazón abierto. Y el Señor Jesús quiere entrar a nuestro corazón para restaurarlo. Y en algunos casos, Él tiene que abrirnos por completo el alma para que podamos darle acceso a ese corazón que ha estado tan cerrado y tan duro. Y muchas veces tiene que abrirnos literal. Con todo lo que eso implica. En la Edad Media, cuando algunos artistas, médicos, gente de ciencia, empezó a extraer los órganos de los cadáveres para estudiarlos y dibujarlos, la iglesia de ese tiempo, la religión caótica de ese tiempo los excomulgaba. ¿Qué sacrilegio es esto? Pero eran hombres de ciencia. Era considerado un sacrilegio casi que abrir el cuerpo humano. Y eso que lo sean con cadáveres. Ahora imagínense con una persona viva. Abrirle el pecho, esta gente, ¿qué es lo que está pensando?
Muchos así piensan que no debería el Señor tener semejantes intromisiones en nuestra vida. Señor, no te metas con mis pensamientos son mis pensamientos, respeta mi individualidad. Oye, es que Él sabe que tú vas rumbo a un precipicio. Él es la vida. ¿Para qué cree que apareció la vida en su camino? ¿Para qué crees que apareció la vida en tu camino? ¿Para matarte? Y ese es el pensamiento de mucha gente respecto a Cristo. Él vino a acabar con nuestra vida. Aunque no sé el momento en que las personas estén escuchando este mensaje, este podcast. El día de ayer en Colombia falleció un artista, les comentaba, un cantante de música secular. Pero esa persona había conocido el camino de Cristo en su momento. Palabras textuales de él, él estuvo 2 años asistiendo a una iglesia cristiana. Él dice que él empezó en una iglesia cristiana porque la muchacha que le gustaba era cristiana y empezó a ir por ella a la iglesia. Pero dice, pero después lo tomé en serio porque me metí en el asunto. Yo empecé a buscar de Dios y estaba todo el tiempo en la iglesia. Y bueno, después dice que él se apartó del camino. Y empezó a tener muchísimo éxito. De hecho, tal vez en el género musical que él interpretaba, fue de los que más se destacó. El que más dinero tal vez hizo con ese género musical, que era hasta entonces no se conocía eso. Una persona que abrió, digamos, las puertas de este género, particularmente aquí en Colombia, de música que se conoce como música popular, y las abrió hacia el extranjero. Era muy extraño que alguien con ese género musical, que interpretara ese género musical, se abría las puertas internacionalmente. Y de hecho fue el único que pudo, con esa música, llenar un estadio de más de casi 50,000 personas en Bogotá. Y algunos compañeros de él decían que él abrió, fue como punta de lanza y abrió un camino que no se conocía en ese género. Seguramente eso generó mucha envidia y probablemente en algún momento, hoy es 11 de enero de 2026, cuando estamos haciendo esta predicación, el día de ayer falleció este hombre conocido como Jason Jiménez. Como dicen por allí, al árbol que más frutos da es al que más piedra le tiran, ¿no? Esta persona fue excepcional en ese sentido. Él dice que todo su triunfo se lo debe a Dios. Pero aquí es donde vamos. Yo sé que tal vez para la memoria de una persona no debería ser prudente, y menos en estos momentos, hablar sobre algunos fallos de algunas personas, pero esto lo hago con la única razón de que nos veamos reflejados tal vez en la vida religiosa que este hombre llevaba. Hasta hace unos días él decía que era un hombre de Dios después de haber dicho, repetido 50,000 vulgaridades. Porque la mayoría de podcasts usted lo ve con vulgaridades. y discúlpeme, ese es el lenguaje del infierno. Es el lenguaje del infierno. Algunas personas que saben de mi testimonio saben que yo fui medium. Antes de conocer a Dios, yo fui brujo. Demonios entraban a mi cuerpo y hablaban por medio de mí. De ahí Dios me salvó, me rescató. Y cuando empecé a conocer el camino de Dios, por la gracia y misericordia de Dios, porque Dios me salvó en medio de una reunión de brujos, Jesucristo apareció en esa reunión de brujos, me salvó, yo no conocía nada del mensaje del Evangelio. Ese día iba rumbo a la muerte. Mi testimonio puede durar muchísimas horas en contarse, por eso omito detalles. Solo quiero decir que esos millones de poderosos demonios que habitaban en mí me querían matar. Durante una semana tuve atentados de muerte, muchas cosas. Pero hay algo que siempre digo en mi testimonio, y es que los demonios ya me hablaban de manera clara en la mente, como si fuera una persona ajena a mí. Normalmente los demonios te tratan de persuadir a ti, pero nunca te hablan, tú haz tal cosa, ve y pégale la cara al otro. Nunca te hablan así. Te hablan como un pensamiento propio, tuyo, para que tú creas que eres tú el que te está hablando. ¿Cuántos tienen una voz interna? Y muchos de ustedes se hablan. ¿Cuántos escuchan voces internas? Están de psiquiatra todos ustedes, entonces. No, mentira, es normal. Es normal, todos tenemos una voz interna, todos nos hablamos. Y nos hemos acostumbrado a tener ese diálogo interno, eso se llama soliloquio. Un diálogo interno. No, solo loco no, soliloquio. Solo y loco. Y es que desde pequeñitos nos hemos acostumbrado a escucharnos a nosotros mismos, a algo que le llamamos pensamiento. Y a muchos no se nos ha enseñado a filtrar, eso es verdadera guerra espiritual, a filtrar esos pensamientos, porque en medio de esas voces que vienen a nuestra mente, el diablo nos habla. Y la gente piensa que es usted. Y un pensamiento como esto: usted va saliendo bien temprano el domingo por la mañana para la iglesia, y aparece un vecino o una vecina suya que usted no se pasa, y su pensamiento es: ¡ay, esta vieja ridícula como se viste horrible! Y si usted tiene ese comportamiento y en usted es habitual, porque usted creó esa forma de pensar de la gente, usted no notará que eso es demoníaco. Puede que sea usted que ya creó un hábito terrible de pensar así, pero inicialmente es el diablo el que pone esas semillas. Uno no debería pensar así de nadie, ni siquiera de uno mismo, por muchos defectos que tenga. Porque es que hay gente que se ve al espejo y se maldice, y ese no es usted. O hay gente que solo se está cepillando y ya está pensando mal del otro. Yo recuerdo un testimonio
de una persona que me decía que, una persona que tenía que ver con la brujería, me decía, usted debería saber que hasta en los espejos hay demonios. Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo así? Y él dijo, sí, porque yo recuerdo que estaba frente al espejo, no sé si cepillándose o qué, y en ese momento me vino un pensamiento referente al pastor. Esa persona tenía un pastor X, y mientras se cepillaba decía, ve, ¿qué tal ese desgraciado? Así fue el pensamiento. Ve, ¿qué tal ese otro desgraciado? ¿Cómo me habló? Tan atrevido que se cree. Solo ese pensamiento que le vino a la mente, ella sintió del Espíritu Santo, porque tenía comunión con Dios, mucha comunión con Dios, dijo, ¿esto qué es? Ella dijo, yo no puedo hablar así de un siervo de Dios. Entonces ella dijo, esto no es mío. Esto es un demonio que me está hablando, y empecé a reprender, porque ella era así. Empecé a reprender en el nombre de Cristo ese espejo, espíritu demoníaco de espejo, sal. Y le dije, no, señor, usted está muy equivocada. Los demonios no están en los espejos, ni en la licuadora, ni en los televisores. Están en las personas. Dentro de las personas, por fuera de las personas, por todo lado. Y hay una incidencia permanente sobre usted. Por eso usted tiene, como dice la palabra de Dios, que llevar cautivo todo pensamiento. ¿Por qué los pensamientos? Porque hay que llevarlos cautivos. ¿Quién nos dijo eso, que teníamos que llevar cautivos los pensamientos? Es que los pensamientos son influencias espirituales. Y esas voces que vienen allí muchas veces no las llevamos cautivas porque no nos damos cuenta que es el mismo diablo que te está hablando. Pero esa gente que no se habla con otras personas en años, porque el diablo le ha venido minando la mente. Y esa persona yo no me la trago, me la vasico, pero no me la trago. Y es que es tan soberbio, es que es tan... ¡Ey! Porque no cultivas lo espiritual en tu mente y dejas de ser tan hijo del diablo. ¿En serio? ¿Por qué hijo del diablo? Si el padre de mentira es Satanás, ¿cómo se llaman los mentirosos? Hijos del diablo. Es decir, los que reproducen las obras del diablo no son nada diferente a eso. Jesucristo dijo, la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Eso qué significa? Que si usted tiene frutos de sabiduría, entonces usted se puede decir que es sabio, porque está reproduciendo por las obras los frutos de la sabiduría. De la misma manera, si uno reproduce en su corazón pensamientos que no son de Dios, hombre, pongámosle cuidado a nuestra vida. Porque escúcheme, ¿sabe cuántos añitos se murió este muchacho? Jason Jiménez, estamos hablando, 34. Oiga, es que los jóvenes también se mueren. Los jóvenes también se mueren. Esta mañana me enviaron una entrevista que le habían hecho a este muchacho y él dijo que él ya no iba a seguir con esa misma rutina que seguía. Allí lo puse en el grupo de la iglesia. Él dijo, ya estoy, y a la persona que lo entrevista, ella dice, ¿es que qué? ¿Estás cansado? Y él dijo, sí, ya. Si Dios, estas son sus palabras, si Dios me presta la vida, escuche cómo lo dijo. Estamos hablando de un muchachito que en ese tiempo tenía 31 años, en el momento de la entrevista. Si Dios me presta la vida, al final, esas son palabras literales, al final, lo que yo sé es que voy a terminar cantando canciones para Dios. ¡Qué noble! ¡Qué buena intención! Pero eso demuestra que con buenas intenciones no se llega al cielo. Por sus frutos los conocerán, no por sus intenciones. La intención parece buena, pero es errada, es tan mala, porque escúcheme, aquel que pone al final a Dios, nunca lo pone en la vida. O Dios es tu prioridad o no es nada. Usted nunca le puede decir a Dios, Señor, ocupa el segundo lugar en mi vida, ocupa el tercer lugar en mi vida, ocupa el cuarto lugar. Sencillamente Dios no se va a resignar a decirte, bueno, listo, no. Si usted no le da el primer lugar a Dios en su vida, olvídese que Dios puede estar en su vida. Lo que está es la gracia y la misericordia, que es diferente a tener una relación íntima con Él, que es diferente a que Dios diga, tú eres el hijo de mis complacencias. Jesucristo un día dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar entre ustedes? Ahí estaba, los que hablan de la presencia de Dios. ¿Hasta cuándo he de estar entre ustedes? Ahí estaba el Señor, estaba la presencia de Dios. Pero luego dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Dios está con algunas personas por gracia y misericordia. A este señor Dios le había hablado. Yo no tengo la menor duda de que Dios le habló en sueños. ¿No fue el diablo el que le habló en sueños? 3 veces le habló. Imagínense, 3 veces. Le habló Dios a través de sueños y él mismo dice, a mí Dios me llamó la atención 3 veces. Y yo no hice caso. La primera vez entendí, estoy lejos de Dios, me voy a volver al camino de Dios, dijo él. Y escúcheme, hizo, para supuestamente acercarse a Dios, lo que la Biblia dice que no se debe hacer. Escuche, no seas sabio en tu propia opinión, ni te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabe qué hizo? Yo me congrego en mi casa. En serio, él dijo, yo soy un hombre de Dios. Declaro, soy un hombre de Dios, soy un guerrero de Dios. Bendecido y afortunado. Yo tengo mi comunión con Dios, soy un hijo de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y luego seguido de 3, 4, 5, 10 groserías. No seas sabio en tu propia opinión ni te apoyes en tu propia prudencia, dice la palabra. ¿Qué hizo él? Desconocer la palabra de Dios. Ese es el peor error, escúcheme, que un cristiano puede cometer. ¿Sabe por qué? Porque siempre que un cristiano desconozca la palabra, seguirá atado, esclavizado a un estilo de vida diabólico
Porque Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso la ignorancia es la esclavitud del diablo. La verdad nos hace libres, conocer la verdad, no la verdad. La verdad conocida nos hace libres. ¿Y cómo conoceremos la verdad si ni siquiera nos congregamos? ¿Sabe qué dijo él? Y palabras textuales suyas. No me queda tiempo para ir a la iglesia. ¿Sabe qué significa no me queda tiempo para ir a la iglesia? Significa, Señor, no tengo tiempo para ti. Ojalá tú tengas todo el tiempo para mí. Sí, como ño moñito. Como si Dios fuera el servidor de él. Haga con mi vida nomás bendecirme. Yo tengo comunión contigo, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia y poder del Espíritu Santo, pero no me congrego. Escucho una música inmunda y demoníaca. Porque eso sí, él lo dice. Que hay un tipo de corridos que él venía, en esa entrevista decía que él venía escuchando, porque cuando llegó al podcast llegó, discúlpenme la expresión, madreando. Eso significa decir vulgaridades, 10 por segundo, que hasta el mismo entrevistador le dice, uy, pero ¿qué pasó? Y la excusa es la siguiente, es que estoy escuchando una música trap, como que se llama, algo así, no recuerdo, como trapo sucio, algo así debe ser. Y él decía, y es que esta música está llena de esas palabras, entonces fue por eso, y en toda la entrevista la suelta. Recuerde que le dije que en un momento cuando los demonios estaban persiguiéndome, cuando salí de la brujería, me hablaban con vulgaridades, así era, con palabras soeces terribles. Yo entendí que ese era el lenguaje del infierno. Lenguaje del infierno. De hecho, casi siempre me distinguí porque no me gustaba ese tipo de palabras. Aunque estaba en el mundo y no conocía de Dios, siempre me gustó tener un léxico bonito, hasta rebuscado. Y no las llevaba mucho con las malas palabras, no quiero decir que no las decía, pero no era muy asiduo. Y recuerdo que venían palabras que yo ni me acordaba que existían, en serio, en ese tiempo, estando en el mundo. Y yo dije, ¿esto qué es? Alguien podría decir, podrían ser las voces suyas, pero pues como le digo, no tengo el tiempo para contar mi testimonio. Pero literalmente objetos físicos se movían, me asustaban. ¿Cómo va a decir usted que es simplemente su mente que lo engaña cuando usted está durmiendo plácidamente y de repente resulta que alguien lo levanta de su cama más o menos a una altura de 1 metro y lo tira contra el suelo y encima le cae el colchón? Uno diría, listo, estaba soñando y me caí de la cama, pero ¿cómo se volteó el colchón encima suyo? Un colchón pesado, colchón ortopédico, que era bien pesado. No creo que mi mamá se haya levantado a la madrugada como para hacerme un tipo de broma de eso. Ella no era capaz de levantar el colchón, créame. ¿Cómo? Yo estando en la mitad de la cama, en la mitad de la noche, con una opresión en el pecho, asustadísimo porque sentía un escalofrío terrible, presencias demoníacas en mi habitación por montones, y yo mismo veo, estoy viendo físicamente el movimiento, cómo se desprende una cortina pesada con todo y cortinero que estaba bien apretada, y me la tiran encima de la cama. Entonces no me diga que fue mi imaginación, son cosas físicas que se movieron, que las vi. Que la silla se movía sola de un lado para otro, una silla que sí tenía rodachines, pero en el momento ni estaba temblando ni estaba venteando tan fuerte. De hecho, los rodachines ya estaban un poquito viejitos y no rodaban, pero se movía. Y esas palabras, ese lenguaje soez, escúcheme, es un lenguaje bajo, tan bajo como el infierno mismo. En el diccionario usted encuentra casi todas las palabras. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, usted encuentra casi todas las palabras del idioma. Y hay gente que cree que porque unas vulgaridades están en el diccionario son palabras cultas. Discúlpeme, el diccionario no es el lugar donde se ponen las palabras cultas, donde se ponen todas las palabras para que alguien entienda, incluso las vulgares. Por eso se habla del vulgo, gente que habla de forma vulgar. El infierno es vulgar, el infierno es bajo. Aprenda a seleccionar sus palabras. Nunca se maldiga, ni maldiga su vida. Maldecir no significa decir solamente maldita vida, no. Maldecir significa eso, decir mal. ¿Qué significa decir mal? Decir de su vida, decir de usted, decir de su trabajo, decir de su situación lo que Dios no dice. Eso es maldecir. Esta pobreza que me tocó a mí, esta miseria que me tocó vivir. ¿Por qué habla así? ¿Sabe qué dice la Escritura? Mi Dios llama, escucha la expresión, llama. Llamar no es solamente darle nombre a las cosas. ¿Llamar qué significa? Invocar, ¿no? Vea que su mamá lo está llamando. ¿Usted qué entiende? Que lo están requiriendo. Mi Dios, mi Padre llama las cosas que no son como si fuesen, dice la Biblia. La vida y la muerte, Proverbios 18:21 dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué es lo que tú amas hablar? Ese es el fruto de la vida que vas a tener. Si usted ama hablar maldición, no se queje cuando no le venga bendición. Este personaje, este cantante, hizo lo que no debía hacer, apoyarse en su propia prudencia. La Biblia dice, y esto no es una sugerencia, Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La pregunta es, ¿de dónde resultó esa mala costumbre? ¿Por qué la gente toma malas costumbres? Se supone que somos cristianos, Dios mío.
¿Usted ha visto que hay gente que toma la mala costumbre de no cepillarse los dientes? ¿Alguien conoce a alguien así? Yo sí los he conocido. Dios mío, bendito que los dragones existen. En serio. Eso aleja a kilómetros a alguien. Pero hay gente que toma malos hábitos y malas costumbres. La pregunta es, si usted es cristiano, ¿por qué cultiva hábitos y costumbres que no lo hacen crecer para ser más de Dios y no menos de Él? Porque la Biblia dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es la costumbre mala de un creyente que se dice cristiano de no congregarse? Este hombre tenía la perfecta excusa. Él decía, estoy cansado de esta rutina porque un artista trasnocha mucho, duerme muy poco. Claro, justifiquemos la situación. Por ejemplo, a manera de ejemplo, este es un artista que se presenta normalmente en las horas de la noche. No conozco ningún concierto de Darío Gómez, El Charrito Negro, Jason Jiménez, un viernes a las 10 de la mañana en McDonald's. No, de eso no hay. Siempre son en tabernas, en lugares terribles, donde hay mucho vicio, donde hay muchas cosas malas, y es tarde de la noche. La mayoría de los conciertos son viernes y sábados en la noche, o en la madrugada, es decir, el domingo en la madrugada. Justo el día donde a las 10 de la mañana normalmente, 7 de la mañana, 8 de la mañana un domingo son las celebraciones en las iglesias. Hay iglesias que tienen celebración los domingos hasta en la tarde también. Entonces él decía, pues estuve trabajando toda la noche del sábado, pues yo no voy a ir derecho a la iglesia. ¿Qué necesito? Dormir. Pero ¿sabe qué él decía? Que como él no podía ir a la iglesia, él escuchaba muchas prédicas. Así lo dice literal. Hay un podcast donde está la entrevista de él, que es a la que hago referencia, Juan Pablo Rábad, se llama este hombre. Es un actor, o fue un actor colombiano, muy destacado, creo que no solamente en televisión, sino en películas, y él hace esa entrevista en un podcast. En esa entrevista, él dice que él escuchaba muchas prédicas, que él estaba en lo espiritual. Pero escúcheme, él ignoró que lo espiritual, hay gente que piensa que lo espiritual es solo lo que nos acerca a Dios. El diablo es un espíritu también. Entonces, hay cosas espirituales positivas y hay cosas espirituales negativas. Un cantante cristiano, muy conocido. Una interpretación, unas canciones tan sentidas, con un talento único dado por Dios, él es venezolano. Una voz, un rango vocal impresionante, pero conoció de Dios, él conoció de Dios y empezó a cantar alabanzas, pero todavía en su repertorio sigue incluyendo algunas canciones seculares que no me parece que estén incorrectas, porque él cambió mucho de su música y de hecho él ya no interpreta algunas canciones. Y un día me puse a analizar una de sus canciones, de lo desastroso que puede resultar las palabras que él usa en esa canción para una persona. Una repetición, y él habla de que todas sus esperanzas se fueron en los bolsillos rotos de su frustración. Todo lo que dice esa canción es programar la mente. ¿Usted ha escuchado hablar del PNL? Programación neurolingüística. El cerebro funciona de una manera y es a través del lenguaje. Tus pensamientos están basados en un lenguaje. Si tú cambias tu lenguaje, cambias tu pensamiento. Y evidentemente, si cambias tu pensamiento, cambiarás tu vida. La manera como las palabras que tú te repites constituyen tu forma de pensar. Y tu forma de pensar constituye tu identidad. Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es el pensamiento íntimo del hombre? Tal es él. Proverbios 23:7. ¿Cuál es el pensamiento íntimo del hombre? Tal es él. Eso lo dice la Biblia hace siglos. Y los de programación neurolingüística no están descubriendo nada. Sencillamente están repitiendo lo que la Biblia dice. Que el hombre es lo que piensa. Pero imagínense una persona que solamente esté cantando canciones de despecho, de sufrimiento, de prefiero la muerte, de ay, soy un vagabundo. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Me gusta la farra, las mujeres, el trago, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Dónde termina esa mente? Pero hay canciones que no son canciones, son un desastre espiritual que acaban con el trono de Dios en tu mente. Hay canciones. Yo no tengo problema con algunas canciones seculares. Se lo digo claramente, no tengo ningún problema. Hay canciones que no tienen nada de malo. Pero hay canciones que sí son absolutamente desastrosas. Son literalmente basura. Que no deberían ni cantarse, ni pensarse, ni mucho menos escucharse. Muchas, muchas, muchas. ¿Qué se puede esperar? No conocen de Dios. Pero hay gente que critica mucho a los cantantes cristianos porque, pues, ¿cómo siguen cantando esa música? No quiero entrar en ese asunto. La cuestión es tú y yo. Tú y yo. Tal vez no estaremos siguiendo
ese comportamiento que dice la Biblia que no deberíamos tener de apoyarnos en nuestra propia prudencia, de justificarnos diciendo, no, es que yo no tengo tiempo de ir a la iglesia por esto y lo otro, y siempre vamos a tener una excusa. Y créanme que encontramos más excusas para ir a la iglesia que para ir a un paseo. Encontramos más excusas para orar que para pegarnos de las redes. Encontramos más excusas para tener comunión con Dios que para andar en pecado. Al final, este hombre dijo en ese video, al final yo solo sé que voy a terminar cantando canciones para Dios. Noble el propósito, pero nunca lo cumplió. Él dijo en sus propias palabras, si Dios me presta la vida a los 35 años, cuando dio la entrevista tenía 31. A los 35 años dijo que se iba a retirar de su carrera secular e iba a empezar a cantar canciones para Dios. Tenía todos los millones que necesitaba ya, no quería nada más. La pregunta es, ¿por qué en sus planes postergó a Dios? ¿Por qué en sus planes puso de último a Dios? ¿Sabe a qué edad murió? Faltándole un año para llegar a cumplir lo que él dijo que le había prometido a Dios. ¿Por qué Dios no lo dejó ir a la gente? Si tan noble propósito tenía. Porque nadie se puede apoyar en su propia prudencia. Cuando usted le da derecho lugar al diablo, cuando usted le da derechos legales al diablo, el diablo le puede quitar la vida. Escúcheme. Dios le habló a través de sueños. No es coincidencia que alguien sueñe 3 veces con lo mismo que le estaba pasando y que ya vivió en 2 intentos de accidente, que el avión estaba fallando. Dios le había hablado. Pero ¿sabe por qué no podía hacer caso como debía? Porque su corazón no estaba dispuesto a seguir lo que la palabra de Dios dice. Por eso hay que congregarse. La gente que no escucha la palabra no tiene manera de no saber qué es correcto y qué es incorrecto. Él pensaba que estaba bien. Él lo dijo en esa entrevista. Él decía, yo sé que esto es una presión del enemigo. El enemigo, el diablo, me quiere doblegar, me quiere hacer caer, me quiere llevar atrás. Y empezó a insultar al diablo ahí en ese podcast. A insultar a alguien. ¿Quién dijo que el diablo se combate? Dice la Biblia en Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. El mal nunca se vence con el mal. Usted no echa al diablo fuera insultándolo. Antes lo atrae más. Entonces mire cómo se apoyaba en su propia prudencia. Y él decía, yo soy un guerrero de Dios y por eso el diablo me quiere destruir. Mire, se lo terminó llevando. Se lo terminó llevando. Ojalá Dios quiera que en el último instante la misericordia de Dios, que siempre le fue extendida, él haya podido. Es tan complejo, pero en cuestión de segundos, porque eso fue en cuestión de segundos. Si usted ve el video donde se le acaba la pista, donde tiene que despegar, de ahí para allá ya hay muy poco espacio, es cuestión de segundos. Ojalá que en cuestión de segundos haya alcanzado a arrepentirse de todo con la claridad y la comprensión que eso demanda. Porque hasta entonces él pensaba que no estaba tan mal. Él no pensaba que estaba tan mal. Lo que le pasaba a una iglesia, la iglesia de la Odisea, cuando el Señor Jesús le envió una carta muy fuerte, le dice, tú dices que soy rico, me he enriquecido y nada tengo necesidad, pero no sabes que eres miserable, pobre, ciego y que estás desnudo. Lo peor de estar mal es estarlo y no saberlo. El Señor Jesús dijo, y no sabes que eres miserable, pobre y ciego. No sabes. En este mismo pasaje de Apocalipsis capítulo 3, después del versículo 15, el Señor reprende a esa iglesia de la Odisea que creía estar bien, pero no sabía que no lo estaba. Y les dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una condición compleja y que al mismo tiempo puede resultar molesta para algunas personas. Pues hay quienes dicen que lo importante son las intenciones del corazón. De hecho, este artista tenía una frase muy propia que es la que le da el título a este mensaje que hoy estoy compartiendo. Y bueno, aunque yo lo he puesto entre signos de interrogación, pues para demostrar precisamente que hay que ir mucho más allá de las intenciones del corazón. Este artista decía que todo debía ser hecho con el corazón. Y por eso le he puesto este mensaje en medio de signos de interrogación, con el corazón. ¿Y por qué lo hago así? Porque la palabra de Dios dice en Jeremías, en el capítulo 17, Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10, dice que el corazón es engañoso y perverso, peor que todas las cosas, y allí dice que el Señor prueba el corazón para darle a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Es decir, muchas veces es nuestro propio corazón el que más nos engaña y nos hace creer que estamos bien cuando realmente no lo estamos. Ese era el caso de la iglesia de la Odisea. Por eso no basta hacer las cosas de corazón, apoyándonos en nuestra propia prudencia, sino hacer lo que dice la palabra de Dios que debemos hacer sin ningún tipo de justificaciones. Por eso el Señor Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando? El Señor dijo, el que no es conmigo está contra mí.
Y muchas veces incluso nos podemos encontrar tentando al Señor sin saberlo y al pretender que nos bendiga, que nos salve, que nos prospere, cuando estamos haciendo todo lo contrario para que Él lo pueda hacer en nuestras vidas. ¿Qué tan bien pensamos que estamos? Es la pregunta. ¿Qué tan bien pensamos que estamos? No nos justifiquemos a nosotros mismos, porque los jóvenes también se mueren, porque ninguno está exento. En el mismo Romanos capítulo 12, dice, en la cita que acabamos de compartir, pero en el versículo 9 dice, el amor se hace sin fingimiento, dice, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Escuche, aborrezcan lo malo. ¿Sabe cómo sembramos para el Espíritu? ¿Cómo uno realmente incorpora esa vida en uno? Esa es la clave, aborrezca lo malo. El mal lenguaje, aborrézcalo. El mal pensamiento, aborrézcalo. ¿Usted sabe qué es aborrecer? Usted no le va a preguntar esto para que levante la mano, ni mucho menos. Pero si usted algún día ha sentido tirria, fastidio, molestia por algo o por alguien, trate de entender que ese mismo sentimiento no lo debería tener para con nadie, para con ninguna persona, pero sí para con situaciones, circunstancias. No es pecaminoso, no es malo aborrecer lo malo. Hay que aborrecerlo. Tal vez suene mal lo que voy a decir, pero yo detesto el brócoli, la coliflor y la alcachofa. Para mí es vomitible, se llama. Lo detesto. Me produce náuseas. Me molesta. ¿Yo qué culpa? Si usted el día de mi cumpleaños me quiere regalar un caldo de brócoli con empanadas de coliflor, usted no me está haciendo un gesto bonito. Usted me está diciendo te odio y te detesto. No, mentira. Lo que le estoy tratando de decir es ¿cómo se le ocurre que no le va a producir alguna mala impresión en su mente y en su corazón si usted acepta o da por bueno algo malo? Hay que aborrecer lo malo, como dice la Biblia que tenemos que aborrecerlo. La avaricia es idolatría, aborrézcala. La pereza es mala, aborrézcala. El chisme es malo, aborrézcalo. La crítica, el juicio es malo, aborrézcalo. Las conversaciones necias es mala, aborrézcala. Las vulgaridades, pues, ni qué decir, es obvio. Y cualquier pensamiento malo, pecaminoso, empiece a aborrecerlo y se dará cuenta. ¿Sabe qué hago yo con un plato de esos que le acabo de escribir? Lo alejo. Muchas gracias. Linda la intención, pero gracias. Yo no me como eso. ¿Por qué me lo tengo que comer? ¿No me gusta? Ahí si se lo sirven con cariño, pues, ¿dónde está el cariño? ¿Dónde está el cariño? Si alguien te tiene cariño verdaderamente, buscaría agradarte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O no? Buscaría, pues, enterarse. ¿Sabe que escuchaba gente? Llaman, ¿qué le gusta? En estos días, un familiar, llamó a mi esposa para preguntar, ¿qué le gusta a Giovanni? Me quería hacer un regalo. ¿Qué le gustaría a él? Y mi esposa me preguntó como que, no, un pantalón de sudadera, una camiseta sencilla, es algo sencillo. Y me han sorprendido con un pantalón de sudadera que creo que es el mejor que he tenido en toda mi vida y me encanta, es tan único. Pero ¿cómo hicieron eso? Gente que ni me conoce, no me conoce. Se le preguntaron a mi esposa y mi esposa me preguntó a mí. Y yo me pregunté a mí mismo, ¿y qué? Pero ¿cómo resultaron con eso? ¡Guau! Porque créame que había buscado algo así y no lo había encontrado en ninguna parte. Y créame, no es por lo que vale, es lo que menos interesa. Pero el detalle está en el esmero que tuvo esa gente por agradarle. ¿Cuánto cree usted que debería esmerarse uno por conocer a Dios para saber qué le agrada? Si usted conoce a Dios, persevera en conocerlo, sabrá qué le agrada y qué le desagrada. Y solo allí vamos a tener el cuidado de no desagradarle, de no permitir pensamientos que no deberían estar en nuestra mente. Vamos a finalizar con la lectura de un pasaje que se encuentra en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12. Versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que el sol se oscurezca, y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando tiemblen los guardias de la casa y se encorven los hombres fuertes. Cuando cesen de trabajar las molineras, porque habrán disminuido. Y se queden a oscuras los que miran por las ventanas. Cuando las puertas de afuera se cierren y se vaya apagando el ruido del molino. Cuando se escuche la voz del ave, pero las canciones dejen de oírse. Cuando se tema también a las alturas y se llene de peligros el camino y florezca el almendro y la langosta sea una carga y se pierda el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna y rondarán por las calles quienes hacen duelo. Escuche, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro
el cántaro se quiebre junto a la fuente y la polea se rompa sobre el pozo, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Diga conmigo, antes. Diga conmigo, antes. ¿Usted se acuerda que los maestros de Israel le dijeron, Nicodemo particularmente, sabemos que eres maestro y que has venido de parte de Dios como maestro porque nadie puede hacer esas señales si Dios no está con él? Dios con él, Dios con él. Este mensaje es justamente de eso se trata la vida. Para que Dios esté conmigo, escúcheme, yo tengo que estar con él. Yo no tengo que postergar a Dios. No tengo que poner a Dios en el último lugar, como decía Jason Jiménez, al final. Al final, él dijo sus propias palabras. Eclesiastés capítulo 5 dice que uno debería cerrar sus labios y no hablar delante de Dios cosas que no debería decir, no sea que se irrite el ángel y te golpee la boca. Cuando vayas al altar de Dios, dice Eclesiastés, acércate más para oír que para pronunciar las palabras de los necios. Nunca prometas, dice la Biblia, porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Nunca le prometa a Dios ni a nadie nada que no esté dispuesto a cumplir. Y si lo hizo, dígale a Dios que le dé la fuerza para cumplirlo. Porque lo que el hombre ignoraba es que él dijo, si Dios me presta la vida, voy a cantar. ¿Usted cree que Dios no quería que le cantara? ¿Usted cree que Dios no quería que este hombre fuera de una influencia? Él llevó a todos esos cantantes a un nivel que ese género nunca había llegado. Él podía ser una gran influencia para que muchos de estos cantantes o conocieran de Dios o por lo menos empezaran a cambiar el tono de letra tan terrible que tiene esas canciones. Ganar muchas almas. Usted se imagina a este hombre cantando. Él cantó una canción con Alex Campos, ¿verdad? ¿Cuántas personas pudieron haberse ganado para Cristo a través de este hombre? ¿Usted no cree que Dios no podía usar a este hombre que conquistó grandes multitudes? Obvio que Dios quería. Entonces, ¿Dios por qué no le prestó la vida? Porque Él mismo la tomó para sí. Hizo lo que Él quiso con su propia vida y no lo que Dios quiso. Yo no le puedo decir, Dios, dame la vida cuando yo la tengo en mis propias manos y yo hago con mi vida lo que yo quiero. Él dijo, me dediqué a hacer millones, me dediqué a hacer plata, me dediqué. Eso es lo que dice la Biblia. Escuche, acuérdese de Dios ahora, porque va a llegar un momento donde la cadena de plata, el cuenco de oro o el cántaro se quiebre junto a la fuente. Ahí está hablando de la vida. Hay gente que tiene una vida de oro, lujos, alcanzó todo lo que quiso. Hay gente un poquito medio, la cadena de plata. Gente que obtuvo algunos logros, no fue tal vez el que alcanzó todos sus sueños, pero algo logró. O hay gente que simplemente es un cántaro de barro. Pero un día el cántaro se quiebra. Un día la cadena se rompe. Un día nos va a suceder. La pregunta es, ¿qué es lo que hiciste? ¿De qué sirvió el oro? ¿De qué sirvió la plata? Al final todos seremos polvo, como dice acá. Y el polvo volverá a la tierra como era. Y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Jason Jiménez no está esperando a llegar a la presencia de Dios. La muerte es esto. Me disculpan las personas que escuchan el podcast que no me pueden ver. Pero imagínense que solo me estoy cerrando y abriendo los ojos. Morir es esto. Cerré los ojos aquí y al instante los abro ya del otro lado de la eternidad. Probablemente vea su propio cuerpo. Probablemente se vea salir. Probablemente vea sombras de oscuridad que salen desde algunos lugares tenebrosos para llevar su alma. O algunos afortunados, pocos tal vez, verán que algunos ángeles lo están escoltando para llevar su alma ante la presencia de Dios. ¿Cuándo te vas a acordar de Dios? Es la pregunta. ¿Qué tenemos primero que hacer para empezar? Sí, hacer lo que Dios siempre quiso de mí, no en el último lugar. Finalizamos la lectura en ese mismo capítulo, versículo 28. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Versículo 9. Cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Escuchó, escudriñó y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones. Diga conmigo, las palabras de los sabios son como aguijones. Discúlpeme, pero el aguijón no es nada cómodo. Probablemente estas palabras no sean muy cómodas para usted o para mí. Pero la sabiduría, aunque a veces es como un aguijón, nos hace bien. ¿Usted sabía que del veneno de las abejas se extrae un medicamento? El famoso apis. Por eso el cultivo de las abejas se llama apicultura. Y es un sedante que le ayuda a los dolores, muy efectivo. ¿Y sabe dónde lo llevan? En un aguijón. ¿Quién creyera que las palabras de los sabios, aunque sean como agujas o aguijones o clavos hincados, nos ayudan a encontrar cimiento? Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados los de los maestros de las congregaciones pronunciadas por un pastor.
¿Usted quiere conocer un pastor? Mire cómo son sus palabras. Si todo es bonito, si todo lo que él dice, qué hermoso, qué belleza, qué lindo, wow, dudemos de la veracidad de ese señor. Ahora, versículo 12, hijo, a más de esto, acepta ser amonestado. No tiene objeto escribir muchos libros, el mucho estudio es fatiga para el cuerpo. El fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. ¿Cuál es el fin? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Discúlpeme, este es el todo del hombre. El todo del hombre no es usar a Dios para que tengas una mejor casa. El todo del hombre no es usar a Dios para que tengas más plata. El todo del hombre no es usar a Dios para que tengas la mejor reputación, la mejor posición social. Ese no es el todo del hombre. El todo del hombre es estar con Dios y que Dios esté conmigo. Ponerlo en primer lugar para que Dios sea Dios en mi vida. Lo demás, dice la Biblia, es añadidura. Si es añadidura, es que está allí, délo por sentado. No lo busque como lo primario. Ríndase a Dios. Y dice, guarda sus mandamientos, no se apoya en su propia prudencia. No le busque más justificaciones a lo malo. No dejemos de congregarnos. Por favor, no dejemos de orar a diario. Por favor, por favor, por favor. Y escúcheme esto que le voy a decir, se lo sigo insistiendo. El Señor Jesús en la oración modelo nos enseñó a orar. No solamente nos enseñó a orar, no nos dejes caer en tentación, sino que también dijo, líbranos del mal. El diablo es nuestro enemigo y quiere encontrar oportunidad, que nosotros le demos esto de oportunidad para enfermarnos, para matarnos, para accidentarnos. Entonces no seamos necios. Sea prudente, sea sabio, sea inteligente. En mi casa tenemos dotación de gafas para cocinar, ¿sabía usted? Gafas de protección. ¿Sabe por qué? Eso puede sonar tonto. Al lado del aceite y de los sartenes tenemos unas gafas de protección. Eso podría ser tonto, pero ¿sabe por qué? A nosotros no nos suena tonto, porque en la familia ya tenemos una persona que se quedó ciega por andar mirando con las pepotas ahí abiertas cómo se cose un huevo. Y le chispeó al ojito, solo una gotica de aceite hirviendo, le quemó el ojito y se quedó invidente para toda la vida. Y muchos se burlarán de algunos de mis familiares porque ellos sí usan gafas negras, nosotros tenemos transparentes industriales. Y usted lo ve cocinando una tía con esas gafas y uno le dice, ¡uy, se le perdió la playa! No me importa, que se burlen, que digan lo que digan. Hermano, que me escucha, amigo que me escucha, amiga que me escucha. ¿Cuál es tu todo? ¿Qué es tu todo? Es la pregunta. Aquí está claro cuál es el todo del hombre. Hay gente que dice, no, yo no voy a tener vida hasta que no tenga esto. Yo no voy a tener vida hasta que no tenga la camioneta de los sueños. Yo no voy a tener vida hasta que no viva en el país de los sueños. Yo no voy a tener vida hasta que conozca el destino de mis sueños. Yo no voy a tener vida hasta que no conozca el hombre de mis sueños. Yo no voy a tener vida hasta que no conozca la mujer de mis sueños. Yo no voy a tener vida hasta que, etcétera, 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 etcétera. Y hay gente que sueña, que no es feliz, simplemente porque no tiene el collar que un día soñó tener en su garganta. En serio, en serio, en serio. ¿Qué es el todo para usted? La Biblia dice, el todo del hombre es temer a Dios. Temer a Dios. ¿Qué cree usted que hubiese hecho Jason Jiménez? El 1 de enero, él murió el 10 de enero de 2026. ¿Qué hubiese hecho el 1 de enero de 2026 si ese mismo día hubiese sabido que se iba a morir el 10 de enero? Yo le puedo asegurar que ese mismo día renuncia a todos sus conciertos de música secular, seguramente, y empezaría a servir, a cantar a Dios. Porque él ya lo tenía como propuesta. O no sé qué habría hecho, pero lo que sí él habría hecho es como él lo había dicho que lo haría en el futuro que nunca llegó, es consagrarse y entregarse a Dios. ¿Qué estamos esperando? Hermanos, ¿cuál es tu todo? ¿Qué esperas alcanzar? Él dijo, yo creo que ya alcancé todo, voy a esperar un poquito más para tener un poco más, y ahí sí, la realización de la vida no está en los millones. No todo el mundo se puede comprar un reloj de 300 millones, y él no tenía un solo reloj. No todo el mundo se puede comprar los caballos que el hombre tenía. No todo el mundo puede tener los negocios que él tenía. No todo el mundo puede tener la fama que él tenía. No todo el mundo puede cobrar 200 millones por cada presentación. 200 millones. Y a veces tenía 75 presentaciones en 2 meses y medio. ¿Usted se imagina? Escuche esto para finalizar. ¿Qué es el todo? Él dijo, solamente falta alguito. Hasta los 34. De ahí para allá empiezo a vivir. Nunca empezó a vivir. Hay hombres que ganan el mundo y pierden su alma. Nunca vivieron. Él tuvo depresión, él lo dice en ese podcast. Y él decía, pero ¿qué es la tontera mía? ¿Cómo estoy llorando deprimido si me acabo de ganar 800 millones de pesos este fin de semana? Él dijo, eso demuestra que la plata no es la solución. Un tipo que un fin de semana se gana 800 millones y que esté llorando deprimido en la casa, angustiado, lleno de ansiedad,
significa que la plata no llena, nunca vivió. Está en tratamiento psicológico, por depresión, por ansiedad, y la cuenta desbordaba de millones. ¿Qué esperas tú? Persiga lo que deba perseguir, el reino de Dios y su justicia. Tema a Dios, 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 tema a Dios. Y ese es el todo del hombre. Guarde sus mandamientos, no se apoye en su propia prudencia. Alguien le va a decir, seguramente, el próximo domingo que nos vamos a reunir, alguien le va a decir, tengo un paseo genial que no te puedes perder. Tengo una reunión familiar tan genial que no te la puedes perder. Tengo una labor que hacer tan genial que no te la puedes perder. O tengo un clima tan desastroso que no puedes ir. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Qué tienes que esperar que pase para entender y para aprender? En el polvo nadie te alabará, dice la palabra. Qué lástima que ya después de muerto la lección no vale. Él ya no puede decir ahorita del otro lado de la eternidad, ya aprendí, voy a empezar a servir a Dios. ¿Ya qué? Dios quiera que se haya apiadado de su alma y en el último instante haya tenido en esos segundos el suficiente tiempo como para haber tenido la actitud que tuvo aquel hombre de la cruz que murió junto a Jesús. Porque hasta en el último instante una persona se puede salvar. Eso es lo importante. Lo demás es dolor. Hijas pequeñas. Y ustedes si miran esos documentales, las palabras de la hija hace unos meses atrás que decía, mi papá es todo para mí. Él pudo haber cortado esa maldición que le venía, la pudo haber cortado. Porque él estuvo en unos caminos que, escúcheme, la Biblia dice que se le acorta la vida a la gente que anda en caminos malos, la gente que roba, la gente que mata, la gente que hace cosas malas, se le acorta la vida, escúcheme. Hermanos, Dios nos ha dado vida y oportunidad. La Biblia dice, es mejor, Eclesiastés dice, es mejor perro vivo que león muerto. Y el perro es un animal inmundo para los judíos. Pero dice, es mejor perro vivo que león muerto. Y a renglón seguido dice, mientras haya vida, hay esperanza. Eso dice la Biblia, mientras haya vida hay esperanza. Gracias, Padre Dios, por esta esperanza de vida que tenemos, que no es otra cosa más sino abrir los ojos del entendimiento, de la sabiduría, la cual clamamos hoy. Padre Celestial, concédenos, Señor, a borbotones, porque la necesitamos, la requerimos. Necesitamos de tu sabiduría, de tu inteligencia, Padre Dios, para entender, Señor, que tu amor es grande y que tú y solo tú eres la vida, solo tú eres el camino, solo tú eres la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas bendiciones para todos. Gracias por estar atentos a este mensaje de la palabra de Dios. Oramos para que su vida sea edificada, pero también para que tenga la sensibilidad espiritual de que anhele usted también edificar, ayudar a edificar la vida de muchas más personas. Por favor, comparta este mensaje a muchas personas para que todos podamos ser bendecidos con esta bendita palabra de Dios. Les habló el pastor Giovanni Ospina de la ciudad de Cali, Colombia, de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia, que les dice bendiciones.